En 1941, el Océano Pacífico no solo era un campo de batalla, era un tablero de ajedrez en el que la Royal Navy británica y la Regia Marina italiana jugaban una partida letal. A simple vista, parecía una lucha de titanes donde los británicos, con su poderío naval, llevaban las de ganar. Pero en las profundidades, más allá del alcance de los radares y las miradas humanas, se gestaba un golpe maestro, un ataque casi suicida, llevado a cabo por un puñado de hombres decididos a cambiar el curso de la guerra. ¿Qué sucede cuando una nación herida se lanza al abismo en busca de venganza? Este es el relato de una derrota humillante y de una represalia tan audaz que dejó atónito al mundo. Suscríbete al canal y descubre la historia de una guerra en la sombra. En apenas 4 sofocantes minutos, la flota del Mediterráneo de la Royal Navy aniquiló a la Regia Marina italiana en la batalla del Cabo Matapán. Y eso que los italianos tenían superioridad numérica y naves más rápidas. 3 cruceros pesados y 2 destructores se hundieron en las profundidades, un buque capital quedó gravemente dañado y más de 3.000 hombres fueron abatidos. Todo ello al costo de tan solo 3 marineros británicos y un avión. El espíritu de la Marina italiana, simplemente, se hizo añicos. La derrota humillante dejó a Benito Mussolini consumido por la furia, decidido a cobrar venganza a cualquier precio. Así nació un plan encubierto para asestar un golpe letal a la flota del Mediterráneo en su propia casa, el puerto de Alejandría. En diciembre de 1941, meses después de Matapán, 6 comandos italianos abordaron 3 torpedos tripulados y se lanzaron bajo las oscuras aguas egipcias hacia los barcos británicos amarrados en Alejandría. Frente a ellos, un campo de minas y redes submarinas, pero estos hombres, peligrosos y temerarios, habían esperado toda su vida para este momento. Vengarían a sus camaradas caídos, cueste lo que cueste. La Royal Navy, alguna vez una fuerza imparable, estaba llegando al límite de su poder a finales de 1941, y esto se hacía sentir especialmente en la flota del Mediterráneo. Aunque habían asestado un duro golpe a la Regia Marina en Matapán, considerada la batalla naval más grande del teatro europeo, una cadena de recientes desastres había dejado a los británicos más debilitados que nunca. La racha de infortunios comenzó menos de un mes después de Matapán, con el hundimiento del HMS York por lanchas explosivas italianas, operadas por buzos de la 10ª Flotilla más. El 25 de noviembre trajo un golpe aún más trágico. El acorazado HMS Barham fue alcanzado por un torpedo del submarino U-331, con un saldo de más de 800 marineros perdidos en una explosión devastadora. Semanas después, el crucero Galatea corrió la misma suerte bajo el ataque del U-557, seguido por un escuadrón británico que cayó en un campo de minas, perdiendo 4 barcos más. Las tensiones se dispararon a principios de diciembre. Japón se unía a las potencias del eje y la Royal Navy se encontraba estirada al máximo. La flota del Mediterráneo, lenta y vulnerable, no tenía esperanzas de recibir refuerzos. El almirante Andrew Cunningham entendía la gravedad del momento. Sabía que otro golpe significativo de las fuerzas del eje podría poner en riesgo todo el esfuerzo bélico aliado. Así, la Marina británica adoptó una actitud más cautelosa ante las batallas en el Mediterráneo. Sin embargo, nadie anticipaba la subversión astuta que estaba por llegar. Activada en marzo de 1941, la 10ª Flotilla más inició su servicio con éxito, destruyendo el HMS York y ejecutando incursiones anfibias contra barcos aliados con lanchas explosivas y torpedos tripulados. Para Mussolini, los buzos de la 10ª Flotilla eran un recurso valioso, especialmente después de la humillación sufrida por su flota. Ahora, los emplearía para asestar un golpe decisivo a la flota del Mediterráneo. Ese mismo año, se reunió una unidad naval altamente especializada para enfrentar a la flota del Mediterráneo. Pero, con el paso de los meses, el alto mando italiano quería elevar su éxito a otro nivel y lograr lo que la Regia Marina no pudo en Matapán, destruir los acorazados británicos. El plan era tan peligroso como ambicioso. 6 hombres partirían de Grecia en un submarino italiano y viajarían 1.700 millas hasta las aguas de Alejandría. Allí, los comandos se sumergirían, abordarían torpedos tripulados y los guiarían hacia los cascos de 3 de los mayores buques británicos en el puerto. Los muelles estaban asegurados y defendidos con vigilancia en la superficie y minas y redes bajo el agua. Los buzos debían eludir todos los obstáculos, llegar a los barcos, plantar los explosivos y escapar sin ser detectados.
Los tres barcos objetivo, HMS Valiant, HMS Queen Elizabeth y el portaaviones HMS Eagle, serían sacudidos hasta la médula cuando las cargas explosivas abrieran enormes agujeros bajo sus cascos, hundiéndolos en minutos. Pero los planes rara vez salen como se esperan. Los buzos italianos enfrentaban una prueba más difícil de lo que imaginaban. Cunningham sabía que su flota se debilitaba y sería un objetivo prioritario para ataques y sabotajes. Los británicos conocían bien la tecnología de torpedos tripulados italianos y las tácticas de los buzos, habiendo capturado un torpedo en Gibraltar y a algunos hombres tras el segundo ataque en Malta. Cunningham sabía que el ataque era inminente, pero no conocía el día, la hora ni el lugar exacto. Su respuesta: fortalecer las defensas británicas en todas las bases del Mediterráneo, desplegar minas adicionales y reforzar las redes submarinas, especialmente en el puerto militar de Alejandría. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este video y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el video. El ataque se desencadenó finalmente el 3 de diciembre de 1941. El submarino italiano Sirè, bajo el mando del teniente Junio Valerio Borghese, zarpó de la base naval de La Spezia. En su interior, llevaba 3 torpedos tripulados, conocidos como maiali, o cerdos para los italianos. Sigilosamente, el submarino se detuvo en la isla de Leros, en el mar Egeo, donde se embarcaron los 6 buzos seleccionados para la misión. Tras un viaje extenuante, en el que el submarino navegó sumergido casi todo el trayecto, Borghese alcanzó su destino la noche del 19 de diciembre. El capitán, con una precisión asombrosa, emergió a solo 4 pies de su posición objetivo. Cuando el sol finalmente se ocultó, Borghese liberó los torpedos tripulados, cada uno llevando a 2 buzos a bordo. Estos torpedos estaban equipados con poderosas cabezas explosivas, diseñadas para ser colocadas rápidamente bajo los cascos de los buques capitales. Como habían practicado innumerables veces, los buzos se deslizaron en silencio en el agua, lanzándose hacia el puerto. Conforme se acercaban a sus objetivos, los buzos enfrentaron el desafío de navegar a través de un vasto campo de minas y redes submarinas que protegían las aguas del puerto de Alejandría. Aunque trabajaban en casi completa oscuridad, lograron llegar a la entrada del puerto, donde las defensas eran prácticamente insuperables. En un giro de suerte, los británicos bajaron inesperadamente las defensas, permitiendo que 3 destructores regresaran al puerto en ese mismo instante. Aprovechando la oportunidad, los buzos se infiltraron en el puerto junto a las embarcaciones británicas. Tan cerca estaban de las naves enemigas que podían escuchar las conversaciones de los marineros en cubierta. El torpedo líder, dirigido al HMS Valiant, ya había penetrado en el puerto. Los 2 tripulantes avanzaron con sumo cuidado, deteniéndose con frecuencia para empujar su torpedo sobre las redes submarinas que protegían el interior del muelle. El segundo par de buzos, cuya misión era atacar el HMS Queen Elizabeth, se acercó a su objetivo sin enfrentar resistencia. La imponente silueta del acorazado se recortaba rápidamente contra la luz del puerto. El último par, destinado a hundir el portaaviones británico, HMS Eagle, enfrentó un obstáculo insuperable: el barco no estaba allí. Esa misma mañana, el portaaviones había sido desplegado en el mar de la India, y los comandos se vieron obligados a buscar otro objetivo. Tras descartar varios cruceros por considerarlos demasiado pequeños, los buzos optaron por colocar su carga explosiva en el casco de un gran petrolero amarrado en los muelles. Mientras tanto, el equipo asignado al Valiant se encontró con un desastre: la hélice de su torpedo tripulado quedó dañada por el cable de acero de una red submarina, inutilizando el motor. Estaban a escasas docenas de yardas de su objetivo, pero no podían mover la carga explosiva. Ambos hombres se sumergieron 55 pies hasta el fondo del mar, donde comenzaron a empujar lentamente el torpedo averiado hacia el Valiant. De repente, el equipo de respiración de uno de los comandos falló, obligándolo a salir a la superficie de inmediato. Luigi Durán de la Penne tuvo que empujar el torpedo durante agotadores 40 minutos en completa oscuridad, mientras su máscara se llenaba de agua y su equipo de respiración le causaba espasmos estomacales severos. A pesar de todo, logró colocar el torpedo bajo el casco del Valiant, aunque no estaba adherido al barco,
tendría que ser suficiente. Lo que sucedió después fue caótico e intenso. Al emerger, De la Penne se reunió con su compañero, pero fueron descubiertos por un reflector. Una feroz ráfaga de advertencia de una ametralladora los obligó a rendirse, siendo tomados prisioneros de inmediato. El equipo encargado del Queen Elizabeth logró llegar a la costa y escapar hacia la ciudad, pero fue capturado unas horas después por oficiales de aduanas egipcios, que los entregaron a las autoridades británicas. A las 6 de la mañana, mientras De la Penne y su compañero eran interrogados, la primera carga explotó con un estruendo ensordecedor, engullendo al enorme petrolero y a un destructor que estaba siendo reabastecido. Los británicos intentaron forzar a los capturados a revelar la ubicación de otros explosivos, pero los comandos italianos no cedieron. Mientras continuaba el interrogatorio, grupos de hombres italianos buscaban frenéticamente en los dos acorazados, pero sus esfuerzos fueron en vano. A las 6:04 de la mañana, el Valiant explotó, su estructura se rompió y sus cubiertas se inundaron rápidamente. Luego, a las 6:15 en punto, una colosal explosión destrozó el casco del HMS Queen Elizabeth, destruyendo 3 de sus compartimentos de calderas. Los comandos capturados se miraron con orgullo, aunque prisioneros, habían logrado su objetivo y paralizado la flota del Mediterráneo. Mientras tanto, el último par de comandos había logrado escapar del puerto, pero fueron capturados al día siguiente. Los 6 buzos estaban ahora bajo custodia británica, pero su hazaña no podía deshacerse. La Marina italiana había logrado una proeza notable: hundieron un importante petrolero, dañaron un destructor y dejaron fuera de servicio a 2 buques capitales durante meses. Esta impresionante victoria alteró por completo el equilibrio del poder naval en el Mediterráneo. Los protagonistas de esta audaz operación encarnan la esencia de una época en la que la guerra no se libraba únicamente con el acero de los barcos ni con el estruendo de las explosiones, sino también con el ingenio, el coraje y, sobre todo, con la voluntad de llevar a cabo misiones que parecían sin retorno. Luigi Durand de la Penne, uno de los más destacados, fue el alma de esta misión, una figura que no se resignó ante la adversidad, sino que la enfrentó con una determinación feroz. Nacido en Génova, Italia, en 1914, De la Penne se unió a la Regia Marina con 19 años, donde pronto destacó como un joven oficial de gran valía. Su temple y su disposición para asumir riesgos lo llevaron a convertirse en un miembro clave de la 10ª Flotilla más, la unidad más temida y admirada de la Marina italiana. La misión que llevó a cabo junto a sus compañeros en diciembre de 1941 fue, sin lugar a dudas, la cúspide de su carrera militar. No obstante, a pesar del éxito alcanzado, los sacrificios fueron inmensos. De la Penne fue capturado y sometido a interrogatorios brutales, pero nunca reveló información crítica que pudiera poner en peligro a sus compañeros. Por su valentía y lealtad, fue respetado incluso por sus captores británicos, quienes reconocieron su temple y valor bajo presión. Su resistencia silenciosa, la firmeza de su carácter y su capacidad para soportar el dolor físico y psicológico lo convirtieron en un símbolo de la lucha inquebrantable. Tras el conflicto, De la Penne, al igual que muchos de sus compañeros, regresó a una Italia devastada por la guerra. A pesar de los horrores vividos, se reintegró a la vida militar en la posguerra, continuando su carrera en la Marina italiana, donde su experiencia y liderazgo fueron invaluables para la reconstrucción y modernización de la flota. En 1945, cuando Italia se rindió y cambió de bando, De la Penne fue liberado por los británicos y, en un giro irónico de la historia, se unió a ellos en la lucha contra los nazis. Esta colaboración inusual cimentó una especie de respeto mutuo entre los antiguos enemigos. Por su actuación heroica, Luigi Durand de la Penne recibió la Medalla de Oro al Valor Militar, la más alta distinción en Italia. Su legado continuó mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial, no solo como un ejemplo de valentía, sino también como un testimonio de la complejidad del espíritu humano, capaz de trascender las enemistades forjadas en tiempos de guerra. Murió en 1992, dejando tras de sí una historia que sigue inspirando a las nuevas generaciones de marinos. En cuanto al resto de los protagonistas, la mayoría de los 6 buzos involucrados en la operación compartieron destinos similares: capturados, interrogados y, finalmente, prisioneros de guerra. Sin embargo, su misión había cumplido su objetivo: paralizar temporalmente la flota del Mediterráneo y cambiar el curso de la guerra naval en esa región. Estos hombres,
cuyos nombres no siempre son recordados, fueron la encarnación de la dedicación absoluta a una causa, un reflejo de la desesperación y el ingenio que surgen en tiempos de guerra. El comandante Junio Valerio Borghese, quien lideró la misión desde el submarino Ciré, también es una figura que merece mención. Conocido como el Príncipe Negro, debido a su linaje aristocrático y su reputación en el campo de batalla, Borghese se convirtió en una leyenda tanto durante como después de la guerra. Su capacidad estratégica, combinada con un estilo de liderazgo audaz, lo convirtió en una de las figuras más controvertidas y admiradas de la historia militar italiana. Después de la guerra, Borghese se involucró en la política, alineándose con movimientos de extrema derecha, lo que lo llevó a un exilio autoimpuesto tras un intento de golpe de Estado fallido en 1970. Murió en España en 1974, dejando un legado marcado por su habilidad militar y su polémica vida política. La historia de estos hombres, de sus hazañas y sus sacrificios, es un recordatorio de las paradojas de la guerra. Una guerra que saca lo peor y lo mejor de quienes la combaten. Sus vidas, sus decisiones y sus destinos finales son el eco de una época que, aunque lejana, sigue resonando en nuestra memoria colectiva. Son los héroes y villanos de una narrativa donde la valentía, el honor y la tragedia se entrelazan en un relato tan épico como sombrío. Este video está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira, y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial. Ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.